En RR Noticias, la voz de... Fernando Ortiz Proal con ustedes esta mañana. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Estimado Ángel, muy bien, muy contento de estar aquí contigo y con el gran auditorio de RR. Ya sabes que siempre es un gusto recibirte. ¿De qué vamos a platicar hoy? Híjole, Ángel, pues dos temas, de hecho ahorita ya lo estábamos masticando antes de salir al aire. El primero tiene que ver con el tema de la violencia electoral. Estimado Ángel, lo que le sucede a la candidata de Morena aquí en el vecino municipio de Celaya es muy lamentable, pero viene a sumarse a una serie de tristes acontecimientos en los que le han quitado la vida a candidatos o personas que aspiraban a ser candidatos para distintos cargos y en distintas entidades del país, ¿no? Y surgió un tema interesante, ¿no? Un tema que me parece, Ángel, hasta hace poco tiempo hubiera sido estéril comentarlo o descabellado pensar el escenario, ¿no? Pero ¿qué sucede si en alguno de estos municipios donde lamentablemente la violencia ha subido a jugar también en la política, por miedo no se inscribiera, no se registrara ningún candidato, por ejemplo, a una alcaldía, ¿no? ¿Qué pasa jurídicamente? No vamos a pensar que quien estuviera en funciones de alcalde ya hubiere cumplido los periodos permitidos por la normatividad mexicana. ¿Qué sucedería en ese caso, no? Y te digo, es un escenario muy, muy poco probable, sin duda, pero que ahora en las actuales condiciones empieza pues a aparecerse, ¿no? O sea, no deja de ser cuando menos interesante explorar las consecuencias legales, más allá, obviamente, de las humanas, de las políticas, de las que tienen que ver con el costo social y el daño a las personas y la victimización de sus familias que tienen estos homicidios, ¿no? Porque el día de hoy no hay una figura jurídica para eso. Pues es que eran escenarios tan poco probables que no estaban considerados o no están considerados esos supuestos en la normatividad, ¿no? ¿Qué pasa? Pues no sabemos, ¿no? En el gobierno de Vicente Fox, tú recordarás que por primera vez no se aprobó el presupuesto de egresos. Y tampoco había una norma, porque bueno, pues en el régimen en el que el partido en el poder era mayoritario, pues era un escenario, insisto, improbable, ¿no? Claro. Y en aquel entonces tomó la resolución de que, bueno, pues continuaba o se aplicaba el presupuesto anterior hasta en tanto se resolviera qué pasaba. Yo no sé si en un caso como este pudiera haber una resolución de que continuase, ya no como alcalde, sino encargado de despacho, quien fungía como alcalde hasta en tanto se desarrollara una elección extraordinaria, o qué sucedería. Es un tema interesante que les dejamos ahí a los especialistas en temas político-electorales y jurídico-político-electorales, ¿no? Para que nos den luces, estimado Ángel, ¿no? Pero fíjate cómo esta descomposición que ha llevado a la violencia, a las campañas políticas, empieza ya a mover distintos escenarios, ¿no? Veíamos en la última sesión del Senado de la República cosas que no deben de ser, ¿no? Debates poco serios, totalmente electorizados, ¿no? Desde Lili Telles subiéndose con un chaleco antibalas hasta la difusión del video del hijo de la candidata Xochitl Gálvez, tanto de un lado como del otro, cómo está electorizada la política mexicana en perjuicio de las lonas que colgaron ahí de ambos lados, ahí en el Senado, ¿no? Así es, y en perjuicio del avance democrático y del desarrollo político del país, Ángel. Hay que recordar que el Senado de la República es una de las dos cámaras que integran nuestro Congreso General y es la cámara que supuestamente representa a la Federación. Sí. Por eso, bueno, ya luego con los pluris se desbalanceó, pero hasta antes de los pluris en el Senado había 2 y luego 3 senadores por entidad, ¿no? Siempre empatadas, no importaba si la entidad era grande, pequeña, rica, pobre, con mucha población o con poca, ¿no? Representa a la Federación en una situación de equidad. Y hay muchos temas que tienen que ver con las facultades exclusivas del Senado y con la relación, hoy más que nunca, entre el gobierno federal y las entidades. Y sin embargo, todo eso se va quedando y se va atorando porque tenemos, insisto, totalmente cooptado el trabajo parlamentario por el tema electoral, ¿no? Salió hace poco un tema por unanimidad en el Congreso mexicano, que fue que no se cobre comisiones cuando se pague con tarjetas. Bueno, como ese tema, me parece, Ángel, que hay muchos en los que se puede avanzar. Sin embargo, ocupa tanto el tiempo de los legisladores estar metidos
en el tema político electoral que no llegan a trabajar esos temas, ¿no? Y aquí es cuando nos preguntamos, oye, ¿y esa idea de la reelección fue buena o mala? Claro. Híjole, habría que ver. Sobre ¿no? todo cuando vemos los números de que, pues, yo diría así, a grosso modo, 4/5 partes de cada una de las dos cámaras están buscando reelegirse. Entonces, dices tú, ay carambas, pues si es para venir haciendo el trabajo que hicieron durante estos años cargado de politiquería, pues no sé qué tan positivo sea. Ahora, como dices, este tema, por ejemplo, de la cancelación de las comisiones y el hecho de que ahora se va a castigar a quien cobre estas comisiones por los cobros con tarjeta, es una de las cosas que inciden directamente en la vida diaria de miles y acaso millones de mexicanos. Pero es en lo que tendría que estar legislando. Digo, todo es importante, pero me parece que estas son pequeñas, grandes acciones que le pueden cambiar la vida a muchas personas, ¿no? Claro, así es. Me parece que las cámaras del Congreso, Ángel, tienen esta doble función importantísima las dos, ¿no? Por un lado, son la arena política por excelencia en este país. Está bien que haya debate político, que haya confrontación. Es parte de la esencia del Parlamento. Parlamento, pues, viene de parlare, de hablar, es donde se habla, se discute, ¿no? Cierto. Y la segunda parte, o la segunda función trascendental es la del legislador permanente, ¿no? El Congreso es el legislador permanente que tiene la facultad de crear, extinguir o modificar normas jurídicas para generar un mejor ambiente entre los ciudadanos y que podamos coexistir de mejor manera en un mundo dinámico y cambiante. Ese es el que se está trazando mucho, ¿no? Y es el que tiene que ver con las instituciones, con la legalidad y bueno, lamentablemente va muy despacio, ¿no? Hay legisladores, como en todo, muy responsables, y me parece que los hay en todas las fuerzas políticas. Sí. Hay buenos, malos y pésimos en todos lados. Sí. Sin embargo, sí se nota que viene más despacio el trabajo propiamente legislativo del Congreso, ¿no? Y bueno, pues temas interesantes, la defensa que hace la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller del tema del hijo de Xóchitl Gálvez. Me parece que es sano que haya estas expresiones. Ay, pues obviamente le pega en lo que ella vivió hace unos años con su propio hijo, el hijo menor del presidente de la República, que fue motivo de pues ataques, yo diría, muy violentos y muy racistas hacia su persona. Y la señora Gutiérrez Müller pues salió a defender a su hijo. Ahora sale a defender al hijo de Xóchitl. Así y me parece que es positivo. Xóchitl Gálvez me parece que bien en la manera en la que atajó un asunto complicado. Claudia Sheinbaum me parece que bien, manteniéndose un poco al margen o mucho al margen de esta situación. Ojalá esto permee y lo que resta de las campañas, Ángel, veamos una altura de miras que no hemos visto hasta el día de hoy en las campañas en este país. Los mexicanos estamos cansados de la confrontación, o la gran mayoría de los mexicanos estamos cansados de este ambiente de confrontación y de fundamentalismo político que ha prevalecido en el país. Estamos conscientes de un gran número de problemas y de retos que hoy tiene México como nación. Y estamos ávidos de escuchar qué propuestas ofrecen en los distintos niveles de gobierno quienes aspiran a coordinar el avance democrático y político de este país a partir de este año, ¿no? Ojalá en esto que queda de las campañas veamos verdaderas propuestas. Bueno, será interesante. Más allá del morbo que puede generar el hecho de que el hijo del aspirante presidencial, pues a lo mejor estaba en un estado inconveniente y dijo cualquier cantidad de improperios. ¿Qué le deja eso a la campaña? O en términos reales, ¿qué hace que la persona de a pie piense a propósito de este asunto? ¿Cambiará el sentido de su voto? ¿Reflexionará sobre si esto forma parte de los valores en la familia de la señora Gálvez? O sea, realmente no le encuentro más valor que el del chisme. Claro, o bien atendido le puede resultar hasta contraproducente a quienes la atacaron, porque un asunto de estos bien atajado genera, como lo estamos quizás haciendo en este momento, opiniones favorables, Ángel. Rápidamente, hace muchos años, exacto, por allá a finales de los años 90, en la ciudad de Washington, D.C., capital de los vecinos Estados Unidos de América, hubo un alcalde de color al que filmaron y detuvieron en un cuarto de un hotel consumiendo cocaína y teniendo relaciones con una prostituta. Uh-huh. Dejó el cargo, enfrentó jurídicamente lo que tenía que enfrentar, estuvo, entiendo yo, detenido, y unos años después regresa, vuelve a ser candidato, ¿y qué crees? Que gana.
¿Por qué? Porque el perfil social de buena parte de los electores en aquel entonces de esa ciudad se identificó. Claro. Hizo empatía con ¿Generó esta empatía? persona, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues a ver, ¿quién no se ha tomado unas copas? ¿Quién no ha sufrido con los cadeneros de los antros, etcétera? Habría que ver, ¿no? Luego Claro. estas situaciones acaban teniendo efectos contrarios a los que buscaban, ¿no? Si todos viviéramos en un Truman Show, es decir, que tuviéramos cámaras enfrente de nosotros todo el tiempo, ¿seríamos capaces de arrojar la primera piedra? Claro, y la verdad es que, como bien dicen, es indistinto, ¿no? O sea, no tienen que jugar los hijos, los cónyuges, los hermanos, los sobrinos, etcétera. No se ha vuelto común en México como si esto fuera una monarquía. Así es. ¿No? Son elementos de la familia real y hay que verlos también. Y la verdad es que no. Por ellos no se va a votar y ellos no van a ejercer. Y es más, a veces terminan hasta sufriendo las consecuencias de las decisiones políticas de sus papás. Así es, y antes el Junior se le llamaba así porque estaba protegido por ser el menor de alguien poderoso. Hoy es exactamente al revés, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas desde aquel episodio de Humberto Benítez Treviño en la Profeco, que la hija tiene un desliz en un restaurante en la Ciudad de México y él pierde el cargo, arrancando el sexenio de Enrique Peña Nieto? Sí. Bueno, pues ahora cualquier desliz por parte de un pariente acaba costando y ya no hay ese halo, afortunadamente, de impunidad que hubo durante muchos años, ¿no? Eso es lo positivo de esto, ¿no? Bueno, siempre es un gusto platicar contigo, Fernando. No, hombre, Ángel, al contrario, un placer estar aquí. Fernando Ortiz Proal con ustedes esta mañana. Son las 7:50. Regreso enseguida contigo.